Y aquí estamos con nuestra invitada columnista del día, Claudia Carbonell. Ella es actriz, directora de teatro, dramaturga, profesora de teatro, ha sido bailarina en unas épocas también. Es una mujer de las artes escénicas, podemos decir. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, queridas amigas, qué gusto estar con ustedes otra vez en esta oportunidad. Bueno, Igual. todo eso que decís más o menos, porque actriz, bailarina, qué sé yo, hay cosas que van... sí, me siento súper identificada con una mujer del teatro, eso sí me parece que escribe mucho mi inclinación, mis inquietudes, a lo que me dedico, Está a muy lo bien. que me dedico. Bien, y te dedicas muy bien porque tus producciones son muy disfrutables. Ayer estuve con dos actores del espectáculo que vimos en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, en la Universidad Nacional. El año pasado, como cierre de un seminario, una diplomatura, no recuerdo bien qué era, y bueno, estábamos recordando ese espectáculo maravilloso, ¿no? En el que cada uno de los actores hacía el mismo personaje dándole su propia impronta. La verdad que impecable, les decía yo ayer a los chicos. Así que a les chiques, justamente, a les chiques. Mm. Así que, bueno, eso, nada, impecable siempre tus espectáculos. Esa es la Muchas palabra gracias. que creo que te Ese decía. particularmente, muchísimas gracias, Ivana. Vos sabés que para mí fue una experiencia de un aprendizaje enorme, porque hicimos de un monólogo de Griselda Gámbaro un trabajo polifónico. Y, y es muy interesante lo que sucedió en todo ese proceso, que fue relativamente corto, porque fueron, no sé, un par de meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, pero bueno, había que hacer el trabajo de investigación, ordenar un poco las cosas, porque una única voz trabajada en diversos cuerpos, experiencias, sensibilidades, es una cosa seria, digamos, ¿no? Y les voy a contar una cosa, a ver si les parece interesante, que me sucedió a mí. Como era un monólogo, yo quería trabajar una única voz, quería trabajar en las voces de las actrices, actores, de manera que representaran a un personaje. Miren mi error. Digo, miren qué interesante esto, a ver si se los puedo transmitir. O sea, yo quise hacer un trabajo polifónico y estaba intentando hacerlo monológico. Es decir, la dirección, mira, Ivana, vos que trabajas conmigo como actriz, preciosa actriz, Ivana, trabajando, bueno, la dirección de actores en una especie de coincidencia, de sensibilidad hacia un personaje. Y en un momento una de las actrices me discutió. Nosotras somos así, yo no quiero trabajar este momento que me toca a mí de este modo, porque yo sonrío, yo entonces pienso que esto me dio toda una versión del mundo travesti, de otras perspectivas, de cómo. Y me di cuenta de mi error, me di Claro. cuenta de mi error. Bueno, Entonces, ahí te interrumpo, mira. ¿Fue un error o es que estamos encajados? No sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero o es que estamos metidos, sí, sí, encajados en una matriz de estética que nos viene marcando desde siglos y siglos. ¿Es un claro, error o es una forma de ver que nos tiene en un molde? por Sí. supuesto, yo me pesqué infraganti a mí misma en esto que vos decís, en una matriz, respondiendo a modelos, bueno, mi formación, todas las escuelas de teatro, los talleres, tienen una impronta, entonces tienen una
estamos educades en un modo de trabajar lo teatral, lo artístico. Ustedes saben, bueno, y aquí empiezo verdaderamente a conversar con ustedes lo que me parece que puede ser el comienzo de estas charlas, una reflexión respecto de la palabra estética. Es decir, claro, todas las artes tenemos en común una palabra que nos define, que es la estética. Todas son disciplinas estéticas. Y el teatro, vaya si lo es, que contiene en sí como actividad, yo diría todas las artes, porque se trata del espacio, de la luz, del color, de la voz, del cuerpo, bueno, de la mirada, de la poesía, de la palabra, de lo visual y de lo que sea. En fin, el teatro tiene esa complejidad, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para reflexionar respecto de nuestros propios contenidos, cuando sobre todo nos referimos y creemos que tenemos una actividad creativa. ¿Crear qué quiere decir? Crear quiere decir desde cero, ex nihilo, como dicen en latín, de cero. ¿O tenemos todos una inscripción previa desde la cual trabajamos lo que después nosotros vamos a creer que es producto de la creatividad? Yo creo que hay detrás de nosotros como podríamos decir, un inconsciente estético que construye nuestra mirada, nuestra percepción, porque después de todo la estética, no por hacer una, evaluación de la palabra, me parece que la estética, bueno, definirla viene del griego, que quiere decir percepción. En un comienzo la palabra estética, aéstesis, se refería al mundo de la percepción, de la sensibilidad, de las percepciones físicas, psíquicas, en fin, ¿no? Mundo de las percepciones. Sí. Luego en el siglo XVII es muy interesante ver el vuelco que tuvo esa palabra, que se la asoció a belleza. Es decir, a partir del siglo XVII, la palabra estética tuvo otro sentido. Ya no era la aéstesis griega que hablaba del mundo de la percepción, sino que se la asociaba a la belleza. Y eso es lo que nos llevó a nosotros. Y es un problema para las artes, porque sí. Nos llegó a nosotros, a nosotras y a nosotres a través del norte, a través del imperio, a través de la conquista. Tendríamos otra visión diferente. Nos atravesó justamente por el paso violento que tuvieron los colonizadores. Sí, perfecto, coincido plenamente en lo que describís, Ivana. El problema es que, como dice Aníbal Quijano, esto que vos decís es la colonización que padecimos, bueno, que fue un genocidio tremendo en su momento, pero el problema es que se construyó un poder que aún hoy nos atraviesa. Porque ese episodio en el origen da como resultado un comportamiento y una asignación de valor, de jerarquización. Se restringe la palabra estética a una condición estética a una condición de belleza, como vos decís, de un origen eurocentrado, por supuesto. Y es la colonización del poder, es decir, el poder, a nosotros se nos imparte un saber, una tecnología, cómo tenemos que hacer teatro, cómo tenemos que decir, cómo tenemos que hacer música, cómo tenemos que comportarnos artísticamente, por ejemplo, para no caer en la división de artista o artesano. Se ve en absoluta claridad cómo
digamos, el conocimiento se jerarquiza, ¿verdad? Entonces, bueno, es un problema y a mí me parece que es interesante hacer esta reflexión en la vida del teatro, en el mundo del teatro, para estar alertas, porque, por ejemplo, para unirlo, y ahora cierro, con la anécdota que conté al comienzo, digamos, finalmente me di cuenta, y ahí liberé a los actores, bueno, sigan ustedes, hagan su personaje, y no sabés la riqueza enorme que generó esa liberación de una palabra dogmática finalmente, y de una construcción que me era ajena. Pero eso es porque, de algún modo, intento no creer que estamos creando desde la nada, sino que tenemos una construcción previa que tenemos que revisar. Yo te propongo que este tema que recién empezamos a tratar, a ver y que es tan amplio, esta sea la primera charla de una serie de charlas referidas a este mismo tema, ¿no? Cómo estamos siendo moldeados o cómo somos moldeados y no lo percibimos. El problema no es que somos moldeados, sino que no lo percibimos. Entonces, darle claridad a esta situación también nos hace ser mejores espectadores y nos hace ser mejores constructores de este arte, que es nuestro y que quizás está un poco dormido. Y que por ahí necesitamos esta otra voz, como te pasó a vos, esta voz que contrapuso tu idea y la idea de esa otra voz. Así que, bueno, damos por cerrar esta charla del día de hoy y vamos a seguir con Claudia Carbonell hablando de estos temas que son... También tenemos esto metido en la matriz perceptiva, que el arte es superficial, es un tema que no es tan profundo como otros. No. Esto hace a nuestra constitución de seres humanos. Así que vamos a seguir conversando con Claudia si ella está de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo creo que el teatro es muy poderoso, debo decir. Intento descubrir estos mecanismos a los que estamos expuestos, porque a mí me parece que en la horizontalidad y en la ronda, en eso que hacemos entre varios, entre muchos, hay un poder extraordinario, bueno, y que al que tenemos que educarnos, al que tenemos que ir hacia esa cosa poderosa del teatro. Pecadoras de alma.